Nos arrebató a nuestros seres queridos, nos alejó de nuestra familia, cambió nuestra forma de vida, tumbó nuestra economía. Y si eso no fuera poco, sigue tomando fuerza con altos niveles de mortalidad a nivel mundial. Yo soy Kimberly Martínez y esto es Expediente 21. Ha pasado un año desde que el COVID-19 llegó a nuestras vidas y llegó para quedarse. Esto es lo que dicen los expertos que durante todo este tiempo se han dedicado a la investigación del SARS-CoV-2. Parecía el fin del mundo. Algo totalmente desconocido para la humanidad nos atacaba. Crisis, psicosis, compras de pánico y cifras de contagios alarmantes y muertes en aumento. Así se vivía el 2020. Un virus que se propaga por las células de las vías respiratorias, capaz de destruir los pulmones y que hace que las personas se vuelvan incapaces de respirar correctamente. La lucha constante del cuerpo para combatir el virus que te puede llevar a la muerte. Fue el 17 de noviembre del 2019 cuando China detectó el primer caso de COVID-19 como una extraña enfermedad en un hombre de 55 años originario de Wuhan, un virus que inevitablemente llegaría al resto del mundo. Fue hasta el 23 de enero que el país asiático decretaba cuarentena en Wuhan. Presentaban 800 contagios y al menos 25 muertes a causa del SARS-CoV-2. No pasó tanto cuando los efectos de la contingencia se reflejaban en la economía. A finales de ese mes, las bolsas internacionales se desplomaban. Una alerta se levantaba a nivel mundial a causa del COVID-19. Febrero iniciaba con 425 muertes en China y 20.400 contagios. Y es que algo que parecía un problema muy lejano al país mexicano no tardó en llegar. Ese mismo mes, México presentaba los primeros casos de COVID-19. El 18 de marzo se presentó la primera muerte por esta enfermedad. Ese mismo día, Nayarit contaba con 2 casos sospechosos, 4 descartados y 0 confirmados. Pasaban apenas 2 días cuando el gobernador, a través de un live preocupado, anunciaba el primer caso de coronavirus en Nayarit. La verdad es que estoy muy angustiado. Me acaba de llamar el doctor Raúl López, secretario de Salud, donde desgraciadamente ya se confirma el primer caso de coronavirus en Nayarit. Les digo, estoy consternado, estoy triste pues, pero bueno, pues eso es la realidad. Sabíamos que nos iba a llegar, ya nos llegó, ya está en Nayarit. Para el 24 de marzo se decretó la fase 2 a nivel nacional, iniciando una nueva manera de vivir, aislados de la sociedad y encerrados en casa con cifras de contagios a la alza. El COVID-19 nos arrebató la tranquilidad y eso se dejaba ver con las absurdas compras de pánico en las grandes tiendas comerciales alrededor de todo el mundo, en donde la solidaridad y la empatía con el que menos tenía dejó de existir. Los adultos mayores no solo eran vulnerables a la pandemia, también a la falta de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Médicos, enfermeras, enfermeros también luchaban en la primera línea contra el COVID-19. Su vida corría peligro. La pandemia nos mostró la carencia de los servicios de salud en el país, la falta de hospitales, clínicas en pésimas condiciones y pocos insumos para la protección del sector salud. Pero esta solo era la situación de México. Los países de primer mundo también se vieron arrebasados. Debido a eso, hoy se han perdido miles de vidas del personal de salud que fueron nombrados como los héroes sin capa debido a que tenían poco equipo de protección que se les otorgó al inicio de la pandemia. Dieron su vida por salvar al país. Ataques en su contra, discriminación, golpes, insultos y hasta ser bañados en cloro era lo que recibían de la sociedad solo por ejercer su profesión, salvando vidas durante una histórica pandemia. Esta enfermedad ha traído millones de muertes alrededor de todo el mundo. En México se reportaban las inconsistencias en las actas de defunción de aquellos que tenían COVID-19, levantando la duda de muchos mexicanos. Las cifras oficiales que el gobierno federal emitía durante los reportes diarios de COVID-19 fueron duramente criticadas. Mientras esto ocurría en el país, en Ecuador las familias comenzaban a convivir con los seres queridos en las calles de la ciudad. Esto debido a un colapso sanitario en los servicios funerarios del país. Tirados en las calles, dentro de sus domicilios, era como quedaban tendidos los contagiados por COVID-19. Muchos optaban por dejar a sus familiares en la calle con miedo a contagiarse, un país que se sumó al colapso.
Ningún país se salvaba de las destructoras consecuencias del COVID-19. Desde aquellas naciones en pleno desarrollo, como las grandes potencias mundiales, se vieron amenazadas. Millones de empresas cerraron sus puertas, pues era imposible mantenerse a flote por la gran cantidad de contagios que se registraban a nivel mundial, lo que implicó el despido de millones de personas. Con esta caída, el desempleo se dejaba ver en todo el mundo, lo que daba pie a un cambio de vida drástico para muchas personas. En México, la crisis revertía los avances del país en materia de desarrollo social, afectando a los grupos más vulnerables. Pero lo que más se resintió al final del 2020 fueron las pérdidas humanas. Los últimos datos difundidos por la Universidad Johns Hopkins, localizada en Estados Unidos, evidenciaron que el número de infectados por coronavirus en el mundo alcanzó los 92 millones en un solo año. Mientras tanto, la pandemia provocó también cerca de 2 millones de fallecimientos. Sin duda, un año muy difícil para las familias mexicanas que han tenido que permanecer a la espera del ser querido para que regrese a casa, cuando los hospitales reportan decenas de muertes por minuto. En nuestro país, los hospitales se han colapsado, áreas de urgencia que se han visto rebasadas por pacientes en agonía y que solo cuentan los minutos de vida. Abuelos, padres de familia, hijas, hijos se han marchado y han dejado un gran vacío a sus seres queridos y en sus hogares, vidas que no volverán y que han pasado a la historia como las víctimas mortales del COVID-19. Yo soy Kimberly Martínez y esto es Expediente 21.